Buenas tardes, bienvenidas a Pelirrosa Nice, donde aprenderemos juntas todo lo relacionado con el mundo de las uñas. Nuestra clase de hoy es la anatomía de las uñas y en este caso es una de las clases más importantes que hemos de tener presente. Reflexionemos. Recuerden que muchas veces cuando tomas un curso de uñas te enseñan lo bonito, como lo llamo yo. Pero creo que debemos de ir más allá en este mundo maravilloso y lleno de posibilidades. Recuerda suscribirte a mi canal, comparte, dale a la campanita de notificaciones y si tienes dudas o algún comentario positivo, escríbelo aquí abajito en los comentarios y te estaré respondiendo. Recuerda que aunque no somos doctores, podólogos o especialistas en uñas, pero esto es uno de los temas, por lo menos lo más básico que debes de aprender. Yo intentaré profundizar bastante sobre cada una de las partes de la uña, intentándote brindar muchísimo conocimiento. Ahora iniciamos. Bueno, vamos a iniciar la clase de anatomía de las uñas. En este caso, vamos también a poner en práctica la parte de dibujar, porque de esta manera, escribiendo y que ustedes lo hagan allí en casa, tomen hojas blancas, marcadores, para que podamos ir realizando el esquema y explicándoles parte por parte. De esta manera es una de las metodologías que tienes como aprendizaje y que te va a servir de mucho. En este caso vamos a empezar dibujando un esquema de la uña, aunque no nos quede muy perfecto, pero debemos de aprender a dibujar un poco nuestro esquema de las uñas. Este nos va a permitir ir ubicando todas las partes de la uña que vamos a tratar. Entonces aquí más o menos estoy dibujando mi esquema. Voy a hacer unas marcaciones porque las necesitamos para poder ir desarrollando esta clase de anatomía de las uñas. En este caso haré unas flechas que necesito para poder indicar las partes. Quiero hacerlo así, de esta manera. Les pido que también lo hagan en sus casas, que hagan este tipo de esquema para que les permita ubicar todo. Entonces aquí estamos haciendo nuestro esquema. Vamos a hacer a señalar aquí con unas flechitas estos puntos que me van a ser de muchísima utilidad. Bueno, a medida que vamos haciendo el esquema, aquí hice esta primera parte, vamos a dar la definición de qué es la uña. La uña es una lámina plana y convexa que recubre y da protección a la pulpa de los dedos. Recuerda que esta lámina está formada por varias capas de queratina, reposa sobre el lecho epidérmico. Las uñas además están formadas principalmente por células muertas endurecidas que contienen queratina, una proteína fibrosa que el cuerpo produce de manera natural. Esto como nuestra primera parte. Yo aquí tengo mi mano de práctica. Vamos a ir intentando con la mano de práctica mostrarles cada una de las partes y dónde están ubicadas, porque muchas veces como manicuristas, hay manicuristas que son empíricas o que ya se han formado, pero muchas veces no le damos el nombre adecuado a las partes de la uña y creo que es de suma importancia saberlo porque esto nos va a permitir tener muchísimo más seguridad frente a nuestra clienta y muchísima más seguridad para nosotros. Entonces vamos a ver lo que son
las partes de la uña. Pero antes quiero también recordar que la uña es una producción epidérmica. Recuerden que la uña es translúcida, de superficie, suave y brillante, elástica, flexible, que recubre la cara dorsal del dedo. Aquí hablamos de la tercera falange. Nuestro dedo se divide en falanges. Aquí estoy repartiendo, son las falanges. Y estas cumplen 3 funciones, o sea, nuestra uña. Una de las funciones que cumple la uña es que le da la protección a la yema de los dedos. Aparte, es de refuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que aporta una resistencia en el momento de intentar coger los objetos, de precisión. Ella realiza, o sea, con las uñas podemos realizar labores como tan simples como enhebrar una aguja o coger pequeñas cosas que tengamos a la mano. Entonces, de suma importancia. Ahora vamos a ir con las partes de la uña. Voy a dejar mi mano por aquí de práctica. Vamos a tomar uno de los marcadores y vamos a empezar a señalar nuestras partes, que son de suma importancia. Vamos a empezar con la matriz. ¿Dónde está ubicada la matriz? En esta zona de acá. Yo la voy a poner aquí en un puntico y voy a poner matriz. La matriz es la parte viva de la uña y se encuentra en la base de esta. Debajo del eponiquio, una pequeña zona de tejido vivo. Es la parte más importante de la uña. Es la parte más profunda también de la uña. Entonces, ¿dónde está ubicada la matriz? En esta zona, que muchas veces no sabemos dónde está ubicada. Ahora vamos a hablar de la lámina ungueal. La vamos a señalar por aquí. Voy a poner por acá y vamos a poner lámina ungueal. Bueno, esta lámina ungueal está compuesta por oniquina. ¿Qué es la oniquina? Es una proteína similar a la queratina del cabello. Es muy rica en azufre y se compone de 3 partes: raíz, cuerpo y borde libre. Cuando hablamos de la raíz es la parte proximal en la lámina ungueal, escondida bajo el repliegue ungueal. El cuerpo es la parte visible de la uña asentada sobre el lecho ungueal. Y el borde libre marca la longitud. El borde libre es este, que también vamos a hablar específicamente de él. Marca la longitud de la uña. Recuerden que tiene una línea de separación que se denomina ranura subungueal. Y el lecho ungueal es una capa de tejido conectivo entre la epidermis, el hiponiquio y el estrato córneo de la placa ungueal. Ahora vamos a hablar del eponiquio. El eponiquio es la piel que subyace a la matriz, que constituye el repliegue cutáneo proximal. Entonces, bueno, ¿dónde está nuestro eponiquio? Está por acá. Entonces vamos a poner eponiquio. Bueno, les decía que el eponiquio es la piel que subyace a la matriz. Esta constituye un repliegue cutáneo proximal. ¿Qué hace? Une la uña al pliegue ungueal proximal a través de la cutícula, y la función del eponiquio es la protección de la base de la uña, sobre todo de la matriz. Otra parte fundamental que debemos de conocer es la cutícula. La cutícula es toda esta línea, la voy a hacer con rosa, es toda esta línea que estoy marcando aquí.
todo va muy junto. Entonces, donde les marqué con el rosa es la cutícula. La cutícula, ¿qué es? Es la prolongación del repliegue periungueal. Presenta una pequeña membrana que se adhiere a la uña. Entonces vamos a ponerla por acá. Cutícula. La idea y lo importante de hacer este tipo de esquemas es que ustedes vayan recordando cada parte de la uña y hagan el esquema, que es muy bueno porque eso les va a permitir grabarlo, memorizarlo y tener conocimientos que te pueden ayudar muchísimo a ubicar las partes de la uña. Bueno, ahora continuamos con el hiponiquio. Primero habíamos mencionado el eponiquio, ahora vamos con el hiponiquio. Nuestro hiponiquio está por acá. Lo vamos a poner acá. Hiponiquio. Nuestro hiponiquio es un epitelio que pertenece al lecho ungueal. Se queda adherido bajo la lámina como una capa fina y blanda. Ese normalmente está en esta zona. Aquí lo voy a como a marcar un poco para que ustedes lo puedan también ubicar. Este es el hiponiquio. Ella se deja ver cuando limamos las uñas. A medida que yo voy limando las uñas, yo puedo ver el hiponiquio, pero debo de tener muchísimo cuidado porque está justo debajo de la uña. El hiponiquio, recuerden que tiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, así que cuando vayas a limar o a cortar las uñas debes de tener mucho cuidado y fijarte cómo está el hiponiquio de tu clienta, porque si no podrías cortarla y hacerle muchísimo daño. Bueno, continuamos con nuestra siguiente parte, que sería el lecho ungueal. Bueno, vamos a ubicar el lecho ungueal, que sería por acá. Estaría ubicado, lo vamos a ubicar por aquí, cerquita. Vamos a poner lecho ungueal. Listo. Entonces, es la parte de la piel lo que se adhiere. La uña posee una extensa red de vasos dérmicos que proporcionan un color rosado a la uña y blanquecino a la lúnula. Ahora vamos a hablar del borde libre. Yo aquí lo voy a rayar y lo vamos a señalar. Este sería nuestro borde libre. Él marca una longitud de la uña. La línea de separación, podríamos decir que esta es la línea de separación que se denomina la ranura subgueal. O sea, es esta parte cuando tenemos las uñas largas, esa parte blanquita que se nos hace, creo que es la parte que se puede identificar muchísimo mejor. Ahora vamos a hablar de esta zona que es la lúnula. También es muy importante que ustedes sepan qué es la lúnula. La voy aquí a pintar de color naranja. Voy a poner aquí lúnula. Su tamaño, ustedes se pueden mirar las uñas para que empiecen a mirar cómo tienen su lúnula. El tamaño puede variar y no siempre esta lúnula es visible en las uñas de nuestra clienta o en nosotros mismos. Incluso en la misma mano puede aparecer, o sea, puede aparecer en todas las manos o no aparece en ningún dedo. Recuerden que el color de la lúnula es blanco y esto se debe a ¿qué? A las granulaciones de queratohialina. Por eso nuestra lúnula es un poco blanca. Bueno, vamos a hablar del repliegue periungueal. Este pliegue periungueal
lo vamos a ubicar, bordea el perímetro de la uña. Gracias a su forma replegada, protege la piel actuando de barrera. Ahorita vamos a hablar también de otro punto que sería el sinus. El sinus lo deben de tener en cuenta, ya que cuando vayan a realizar la manicura rusa, deben de saber dónde está ubicado el sinus. Porque si no, muchas veces vas a poder cometer errores, y creo que es una palabra que ahorita se está usando muchísimo, pero ya un tiempo atrás no la usaban, pero ahorita está, creo que es fundamental, por eso les digo, hacer este tipo de esquemas para poder ubicarnos. Entonces aquí vamos a hacer este pliegue, vamos a ubicar el sinus, hago unas líneas, marco aquí los puntos de crecimiento de mi uña. Aquí ya tengo una parte, la hice con otro color, y aquí vamos a hacer una línea donde vamos a marcar con un punto y el otro punto lo que llamamos sinus. Es una zona bastante corta, pero nos sirve ubicarla porque recuerden que esto lo trabajamos muchísimo a la hora de hacer la manicura rusa. El lugar de transición del rodillo lateral al proximal. Bueno, ahora vamos a hablar del perioniquio. ¿Dónde está el perioniquio? Pues vamos a poner varias partes. Aquí vamos a poner perioniquio en este lado. Es un pliegue de cuero que rodea la placa de la uña en la parte posterior. Se llama laterales y frontal. Tenemos varios tipos de perioniquio. Entonces empezamos con el primero, que sería el perioniquio posterior, se llama proximal. Entonces aquí tengo mi proximal, mi perioniquio proximal. Tengo mi perioniquios, laterales, se llaman laterales, que es donde señalé, y tengo el perioniquio delantero, que se llama distal. Listo. Ahora vamos con lo que llamamos el perigio, que muchas veces todos los técnicos de uñas hablan del perigio y en las clases. Entonces, recuerda que el perigio es una tela delgada. Normalmente yo la voy a pintar por aquí un poquito más arriba, bueno, sobre la lúnula. Vamos a salirnos un poco de la lúnula y lo voy a pintar por acá. ¿Por qué por aquí? Recuerdan que hay una telita que es muy delgada, que muchas veces cuando estás haciendo las uñas de tu clienta, esa telita cubre esta zona. A ver, acá que se me volteó esta mano. Cubre esta zona. No me pinta mucho, vamos a hacerlo con otro color. Aquí está. Supongamos que ese es el perigio, entonces es una tela delgada que crece por encima de la uña. Los lugares de mayor acumulación del perigio está en lo que hemos nombrado que es el sinus, y este requiere de mayor limpieza, dado que el perigio, recuerden que es la causa por la cual se escapa o se levanta el material con el que trabajamos, sea acrílico, sea esmaltado, semipermanente. Y en consecuencia es allí donde aparecen los desprendimientos. Si no limpiamos bien nuestra uña, recuerden que los desprendimientos se pueden dar. Bueno, otros factores a tener en cuenta, ya aquí está pues entonces el esquema. Una vez terminamos ahí, vamos a seguir hablando sobre la uña, sobre la anatomía de las uñas, y nos vamos a ir a decir que la uña, nuestra uña, a ver, esta se escribe, nuestra uña tiene un 80% hasta
120 capas. Entre ellas hay capas intermedias de grasa y agua. Tenemos 3 capas de la uña. ¿Cuáles son? Entonces vamos a dibujar. Vamos a quitar esta hoja y vamos a dibujar, vamos a cambiar. Vamos a dibujar aquí una uña, un esquema de nuestra uña. Vamos a pintar 3 partes como para distinguir. Bueno, una vez realizamos el esquema, vamos a mirar lo que son las capas de la uña. Entonces, la primera sería nuestra capa dorsal. Entonces, vamos a poner aquí capa dorsal. Esta es la capa más importante, ya que nos ofrece un enganche con el material que vamos a trabajar. Les repito, sea semipermanente, acrílico. Esta capa ha pasado ya por un proceso completo de queratinización. Tiene un aspecto plano y una estructura seca. Si esta capa dorsal está dañada, tendríamos debajo la siguiente capa, que sería la capa central intermedia. La vamos a dibujar acá. Vamos a hacerle unas rayitas para distinguirla, porque ya cambiaría completamente. Entonces, esta sería la capa central. Intermedia. Y aquí el enganche con el material sería poco probable y alta probabilidad de que se nos desprenda, ya que la capa sería suave y elástica. Y por último tenemos la capa interior llamada ventral. Aquí está la queratina del lecho ungueal y no tiene enganche alguno con el material, es decir, cuanto más profundas son las capas de la uña, más suave es la uña y la humedad, y solo tendríamos el enganche perfecto a la capa dorsal. Entonces recuerden que tenemos 3 capas y que son de suma importancia saber cómo se llaman y qué significan. Entonces aquí les dejo esta explicación. Vamos a hablar también sobre la morfología, anatomía y funcionalidad. Bueno, cuando estamos hablando de la morfología, la vamos a hablar sobre que es aplicada al campo de la manicura. La morfología de las uñas estudia la forma de las manos, en este caso, y las uñas. El estudio se analiza desde varios puntos de vista, que serían el estético, el anatómico y el funcional. El estético es el estudio que analiza temas de manicura y pedicura con el objetivo de corregir y tratar las imperfecciones estéticas que tengamos en nuestras uñas. Cuando hablamos de anatomía y funcionalidad, van inseparablemente unidas las dos, la funcionalidad y la anatomía, ya que un pie o una mano es perfecta cuando pueden llevar a cabo alguna funcionalidad, y para ello es impredecible comenzar por conocer su estructura anatómica. Después continuamos con lo que es la piel, porque también debemos de conocer
¿Qué es la piel? La piel es el órgano más grande y pesado del cuerpo. Actúa de frontera entre el organismo y el medio externo y presenta 3 capas. Aquí tengo las 3 capas que las voy a poner, que serían la epidermis, la dermis y la hipodermis. Vamos a hablar de la primera capa, que sería la epidermis. Es la capa más superficial y delgada. Protege y regula la hidratación de la piel. Esta se compone de 6 capas diferentes que comienzan en la capa basal, ricas en melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Aquí tengo como un ejemplo de qué son los melanocitos. Son células pigmentarias por núcleos que se van transformando por capas siguientes hasta llegar a la capa córnea rica en queratina, células muertas y desprendibles. Ahora vamos a hablar de la dermis. Aquí está la epidermis, que es la zona, la primera capa. Ahora la dermis, que es un poco más profunda. Esta se sitúa debajo de la epidermis, es mucho más gruesa. Esta capa se localizan las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas. También podemos mencionar los folículos polisebáceos, las glándulas sebáceas y el músculo erector del pelo. Gracias a la vascularización, regulan la temperatura corporal. Y tenemos nuestra última capa, que sería la hipodermis, que es un tejido subcutáneo. Es la capa más profunda de la piel. Esta se encarga de proteger al cuerpo contra las agresiones externas, los traumatismos, las bacterias, los productos químicos, y está enriquecida en células grasas. Bueno, otra parte fundamental de la uña es la siguiente. Recuerden que las uñas están formadas principalmente por células muertas endurecidas que contienen queratina, una proteína fibrosa que el cuerpo produce de manera natural. Bueno, continuamos hablando sobre las enfermedades y patologías de las uñas. Como son tantas enfermedades, yo solamente les voy a hablar de 3 enfermedades para darles un ejemplo. Ya este tema tendría que profundizarse más y es bastante largo. Tiene demasiada teoría porque la idea de esta clase de anatomía de las uñas es que conozcan sus partes, y de pronto estas serían 3 enfermedades como más representativas o que te puedes encontrar al trabajarle a tu cliente. Entonces vamos a empezar con la primera, que sería las alergias en las uñas. Acá tengo una foto que se puede apreciar y podríamos decir que las alergias en las uñas se pueden manifestar a través de las uñas después de que hayas aplicado sobre ellas o manipulado algún producto que contiene sustancias alérgicas. Las reacciones pueden manifestarse pues de diferente manera. Generalmente la gente cuando tiene reacciones alérgicas experimenta un dolor, experimenta efectos aparentes. Puede pasar que en algunos casos la uña se nos puede abrir en capas, en otros se pueden presentar estrías, pero también puede ocurrir que aparezcan manchas blancas, verdes, negras, amarillas, rojas o marrones. También se puede presentar se puede presentar inflamaciones de las cutículas por las alergias a las uñas postizas. Eso es cuando hacemos mal nuestros procedimientos o cuando tenemos un esmalte que está demasiado cargado de formol o quita esmaltes que son demasiado abrasivos. Pero ahorita el mercado ofrece productos de muy buena calidad. Podríamos decir que las alteraciones más comunes debido a las causas alérgicas
se podría mencionar la paronychia. ¿Qué quiere decir la paronychia? Es también una enfermedad de las uñas y esto es por una mala manicura, por útiles de manicura irritantes, reacciones alérgicas a cosméticos y a un mal proceso en las uñas artificiales. También podemos resaltar otra característica de esta enfermedad, es la dermatitis de contacto. Creo que muchas manicuristas la sufren muchísimas veces y la definición que les puedo dar sobre esto es que las uñas esculpidas, postizas y los geles pueden contener diversos compuestos de metacrilato, potencialmente sensibilizadores. El metilmetacrilato ya no se usa y precisamente por esta razón las uñas esculpidas se han asociado a más efectos adversos que cualquier otra técnica o cosmética ungueal. Se cree que esto sucede, pues a veces la clienta se arranca las uñas postizas o le da mucha prolongación al tiempo cuando ponemos las uñas artificiales y esto puede dar pie para que agentes infecciosos contaminen nuestra uña y recuerden que deben de tener una higiene de las uñas artificiales adecuada cuando hacemos nuestro retoque para que no sucedan este tipo de cosas. Bueno, otra enfermedad con la cual nos encontramos es la fragilidad en las uñas. Podemos decir que la fragilidad en las uñas se puede manifestar por la tendencia a quebrarse, a romperse o a fracturarse. Es muy común encontrarnos clientas que se les fracturen las uñas, se les rompan. ¿Esto por qué se da? Se puede decir que los procesos traumáticos o la utilización de productos químicos como detergentes fuertes, disolventes, manicuras agresivas, las uñas artificiales, si hay malos procesos de colocación, hay quitasmaltes mal formulados, muy abrasivos. Entonces estas son como las principales causas de esta enfermedad. La idea es que para que esto no pase, siempre utilicemos productos de muy buena calidad y recomendados. Bueno, otra enfermedad principal es la onicomicosis. Creo que es una de las más frecuentes. Podemos decir que la onicomicosis es una de las infecciones fúngicas de mayor incidencia en todo el mundo. Podría afectar de un 3 a un 4% de la población. También podemos hablar de los dermatofitos que causan la mayor parte de las enfermedades fúngicas superficiales. Por eso deben de tener mucha bioseguridad en el puesto de trabajo, tener todas las herramientas esterilizadas, empacadas, todo muy limpio e higiénicamente para que no vayan a suceder este tipo de cosas. Podríamos decir que la micosis que más frecuentemente afecta las uñas de las manos o de los pies son provocadas por levaduras denominadas dermatofitos altamente contagiosos. Podríamos como mencionar algunas enfermedades o anomalías que pueden simular o ocultar la onicomicosis. Sería la psoriasis, el síndrome de las uñas amarillas, la onicogrifosis, la paronychia, el esostosis, el pseudónoma aeruginosa, traumatismos y muchas más. Deben de tener en cuenta que hay 5 categorías de onicomicosis. Una de ellas sería la distal y lateral zungueal, otra sería la onicomicosis blanca superficial, otra sería la onicomicosis negra superficial, onicomicosis blanca proximal y onicomicosis distrófica total. Son varias que se pueden mencionar. Y ante todo, como un consejo, deben de mantener una higiene rigurosa con la finalidad pues de evitar que estos hongos se expandan y las bacterias
Deben de lavarse las manos, de los pies, mínimo 2 veces al día. Es como una recomendación que se puede tener. Deben de evitar tener un calzado o muy apretado. Deben de estarse cambiando. O sea, hay una serie de recomendaciones. Pero entonces, hasta aquí, todo lo que tiene que ver con las enfermedades de las uñas. Estos solamente son 3 que quise mencionar, pero recuerden de que hay más de 50 enfermedades de las uñas y que las invito a que investiguen muchísimo más. Se bajen un PDF con las enfermedades, las fotografías y lo tengan en la mesa de trabajo para que cuando llegue alguna enfermedad y de pronto cuando la observan no la pueden distinguir, se pueden ir a su libro de la enfermedad de las uñas y por medio de las fotografías distinguir qué tipo de enfermedad es. Recuerden que todo este tipo de enfermedades se deben dirigir a un especialista y que nosotras somos manicuristas o técnicas manicuristas que embellecemos las uñas. A continuación también vamos a trabajar lo que es vamos a llamarlo así, las partes de la uña artificial. Quise meterla en la anatomía de las uñas porque creo que es fundamental que también, como estamos trabajando lo que es el curso de acrílico básico avanzado, conozcas la estructura de la uña artificial. Entonces vamos a hacer un esquema de nuestra uña. Vamos a dar de cuenta que esta es la uña artificial porque es de conocer también las partes de la uña. Aquí ya hicimos nuestro esquema. Vamos a iniciar con las partes. Vamos a iniciar con la más importante. Aquí vamos a hacer esto. Esta sería la curvatura de nuestra uña artificial. Lo que llamamos la curvatura C, se trata de la curvatura interna de la uña, la cual tiene forma de letra C. Eso es para la forma cuadrada. Bueno, en esta parte tenemos lo que son los faldones. Los faldones son la parte baja de los laterales de la uña. Cuando estamos haciendo la uña artificial, saben que al alargarla están los faldones debajo, entonces debemos de distinguir. También tenemos aquí la zona, la línea o zona de sonrisa. Tenemos la almendra, tenemos la zona de cutícula, que es sumamente importante saberla trabajar para que no hayan los desprendimientos. Tenemos nuestro ápice. El ápice es el punto más alto de nuestra estructura acrílica. Tenemos también los laterales, que vienen siendo esto, laterales, tanto el izquierdo como el derecho de nuestra uña artificial. Tenemos la punta y creo que no me faltó ninguna por mencionar. Entonces vamos a recordar las partes. Sería la curvatura C, que es la parte interna. Tenemos los faldones, la cutícula, el ápice, la almendra, los laterales superiores izquierdo y derecho, la línea de sonrisa y la punta. Esta sería la estructura acrílica. Serían sus partes. Tomen nota, guarden toda esta información que les estoy brindando en el día de hoy y recuerden que esta clase es de suma importancia, que aparte de que es muy teórica, pero nos va a ayudar a reconocer las partes de la uña.
Bueno, hasta aquí la información que les quería traer en el día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, darle a la campanita de notificaciones, escribirme algún comentario, síganme en las redes sociales y muchísimas gracias por ver mi video.